Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Sigamos escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar una carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 15. Yo diría un pensamiento del maestro Pablo, o un pensamiento por el hombre guiado por el Espíritu Santo para escribir tanta carta. Vamos a leer este pensamiento de este gran maestro, esta gran idea que se vale de un testamento para darnos a entender que Cristo es el testamento, ¿sí? Y en este testamento todos tenemos que firmar el día de nuestra muerte. Por eso Pablo a los Gálatas se vale de este testamento para comparación de Sara y Agar. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien hace un testamento en forma debida, nadie puede anular ni agregarle algo más. Ahora bien, si Dios prometió a Abraham para su descendencia, la Escritura no dice para sus descendientes. Sí. La Escritura no dice para sus descendientes, como si hubiera varios, que ahora en singular ella dice será para tus descendientes, y ese descendiente es Cristo. Ahora digo lo siguiente: el testamento que Dios hizo en debida forma no lo puede anular la ley. Pero antes, en efecto, la promesa de Dios, sí. Pero si tenemos que obedecer a la ley para conseguir la herencia, esta ya no tiene validez, ya no tiene carácter alguno. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente como un regalo de Dios. Entonces, ¿qué pensar de la ley? Vino a consecuencia del pecado, pero entendamos que si fue agregada a las promesas que no valían, sin haber llegado la descendencia, que había la promesa, y que fueron ángeles que la contrataron haciéndola mediante Moisés. Pero fueron ángeles que la contrataron haciéndola mediante Moisés. Sí. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte de Dios y un solo Dios. La ley entonces pues rivaliza con las promesas de Dios. En absoluto, si hubiera dado una ley capaz de dar vida a la santidad, resultaría de la ley, ¿sí? Pero, de hecho, la ley escrita encierra todo bajo el pecado, para que el cumplimiento de la promesa fuera a los creyentes en el futuro de la fe en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Vemos cómo en
en este texto bíblico, en esta idea, en este pensar del maestro Pablo, nos pone de ejemplo a nuestro padre Abraham. Nos pone de ejemplo el testamento, ¿sí? Cuando alguien muere, en debida forma hace un testamento. Pero a este testamento nadie puede agregarle algo o quitarle algo. Hoy Jesucristo se presenta como ese testamento en este pensamiento del gran maestro San Pablo. Sí, ahora bien, lo que Dios prometió a Abraham era para su descendencia. La misma Escritura dice al respecto: será para tus descendientes. Será para tus descendientes. ¿Quiénes somos esos descendientes? Somos nosotros. Somos nosotros, ¿sí? Los descendientes, como si hubiera varios. Como si hubiera varios, en la misma Escritura está escrito: será para tu descendencia. Pues bien, si Cristo hace un testamento en forma angular, no lo puede anular la fe, porque la ley vino 430 años después. Por eso Abraham recibe la promesa como un regalo de Dios, como un regalo a la fe que Abraham tenía en Cristo, ¿sí? Hoy Jesucristo se vale de ese testamento. Hoy Jesucristo es el testamento, pero no lo puede anular la ley. ¿Por qué? Porque Cristo, al morir en la cruz, al ser clavado y muerto en una cruz de madero, Jesús paga por toda la ley. Jesús paga por esa ley. Y Cristo, con su muerte, paga por nuestros pecados, ¿sí? Por eso Cristo murió como en aquel tiempo, como el último de los malditos. Murió colgado de un madero, y en esa cruz de madera se llevó todos nuestros pecados, pagando por todas nuestras debilidades. Y al tercer día resucita de entre los muertos, y hoy está sentado en el trono del Padre Eterno para juzgar a vivos y muertos. Y sigamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Cristo le dice a Abraham: será para tus descendientes. Y en la Escritura dice: como si hubiera varios, será para tu descendencia. Y esa descendencia somos nosotros. Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. Nosotros recibimos junto con el creyente Abraham la promesa que Dios había hecho y hizo a Abraham. Mira cuántos serán tus descendientes. Mira cuántos serán tus descendientes. Por eso Abraham recibe la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y cuando Cristo hace este testamento angular, no lo puede anular la ley. ¿Por qué? Porque al morir Cristo en la cruz, se viene abajo toda la ley. Cristo se lleva con él todo el pecado junto con la ley. Sí, sigamos adelante. Entonces, ¿qué pensar de la ley? Hoy estamos hablando de la ley. Entonces, ¿qué pensar de la ley? Vino a consecuencia del pecado, pero como Cristo ya
pagó por nuestros pecados, por eso en Él cayó toda la maldición de nuestros pecados. Tus pecados ya están pagados. Tus debilidades ya están pagadas. Ahora falta que te unas al Señor que pagó. Y ese Señor se llama Jesucristo. Y no hay nadie, nada ni nadie en el mundo universal, ningún hombre por el que puedas llegar a ser salvado. Ni por el Papa, ni por el Obispo. Ellos no te van a salvar. Ellos son instrumentos de Dios para llevarte al bien. Pero ellos no pueden salvarte. El que te puede salvar solamente es Jesucristo resucitado. Por eso, en otro texto dice, el que cree en mí jamás quedará confundido. Jamás quedará confundido, ¿sí? Hoy estamos hablando también de la ley, ¿sí? Y vino en consecuencia del pecado, pero entendamos que fue agregada la promesa movida, la promesa valía hasta que llegaron los descendientes. Pero la promesa valía antes hasta que llegaron los descendientes, ¿sí? O sea, un rey sin corona no es rey. Un rey sin discípulo no es rey. Por eso hoy se vale Cristo del pensamiento de Pablo para decirnos que esa ley estaba dormida hasta que llegaron los descendientes, ¿sí? Hasta que llegaron los descendientes, la descendencia que había la promesa. La promesa ya estaba hecha, ¿sí? Ahora faltaban los descendientes. ¿Y qué fueron los ángeles que la contrataron haciendo mediador a Moisés? Pero fueron los ángeles que la contrataron haciendo mediador a Moisés. Por eso el Padre Eterno llama a Moisés para entregarle en el monte Sinaí las tablas de la ley, los 10 mandamientos. No mates, no robes, no cometas adulterio, no digas mentiras, no levantes falsos, no desees la mujer de tu hermano, honra a tu padre y a tu madre, y llama a tu prójimo como a ti mismo. No hurtarás, no fornicarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿sí? Estos son los 10 mandamientos que Cristo le dio en el monte Sinaí a Moisés. Y hoy nos presenta la Escritura a Moisés como mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es un solo Dios. La ley entonces puede revalorizar a las promesas de Dios en absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de dar santidad y resultaría de la ley, pero en hecho la ley escrita lo encierra todo bajo el pecado, para que el cumplimiento de las promesas fueran en los creyentes y en el futuro de la fe en Cristo Jesús. O sea, una fe sin obras está muerta. Una fe tiene que ir acompañada de las promesas de Jesús. Por eso dice el profeta Oseas que la boca habló de lo que el ojo vio, y que la boca habló de lo que el oído escuchó. Si usted cree en aquel que hace santos a los santos, usted también será santo. ¿Por qué? Porque es una promesa,
cuando llega una promesa, cuando esta promesa llega a Abraham, por eso Cristo nos pone este ejemplo. Cuando alguien hace un testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle algo más. ¿Por qué? Porque es un testamento. Y el testamento, cuando hoy Cristo se vuelve el testamento para obligar a la ley o desaparecer la ley, cuando Cristo muere en la cruz, se lleva con él todo el peso del pecado, todo el peso de la ley. El que cree en Cristo y tiene fe en Cristo, ya no existe la ley en él. ¿Por qué? Por eso Abraham recibió la promesa siguiente, porque su fe lo hacía grato a los ojos de Dios, porque en Abraham ya había muerto la ley, porque Abraham no creía en la ley, él creía en aquel que le había dicho con juramento: mira que te hago padre de muchas naciones, y en ti serán bendecidas todas las naciones. Por eso hoy, en este texto de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 15, ahora bien, lo que Dios prometió a Abraham era para sus descendientes. La Escritura dice, no dice para los descendientes, como si hubiera varios. Por eso la Escritura dice, será para su descendencia. Para su descendencia. Y la fe de Abraham alcanza a usted y a toda su familia, nietos, bisnietos, tataranietos, hijos, hijas, hermanos. Esa fe de Abraham alcanza para todos, ¿sí? Hoy Pablo se vale de este testamento poniéndolo de ejemplo, y se vale de una ley. Pero cuando esta ley llega a Cristo y Cristo se lleva la ley junto con él, muriendo en la cruz, para el hombre que tiene fe o la mujer que tiene fe y cree en aquel que hace santos a los hombres que creen en él, ya no existe la ley. ¿Por qué? Porque su fe lo hace grato a los ojos de Dios. Por eso hoy nos vemos. Entonces, ¿qué pensar de la ley? Vino a consecuencia del pecado, pero entendamos que fue agregada a las promesas que no valían sino hasta que llegara la descendencia. O sea, si no hay gente, pues no hay promesas. Si no hay gente, pues no hay descendencia, ¿sí? Por eso la ley estaba dormida hasta que vinieron los descendientes, o sea, empezaron los creyentes a creer. Por eso, mira que te hago padre de muchos creyentes, ¿sí? Tú serás el padre de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en ti tú serás el puente para que mucha gente llegue a creer en mí. Por eso muchos creyentes siguen las huellas de nuestro padre Abraham, ¿sí? Tratando de imitar la fe de Abraham. Por eso llegaron a ser santos. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje chiquito en este evangelio. Ten fe, ten fe, ten fe en Cristo, y Cristo no puede fallarte, porque Cristo es el mediador, Cristo es el purificador, el sanador, el que le había prometido a Abraham. Sí, y cuando Cristo promete, tiene poder para cumplir, y ese poder tiene que llevarte a ser cada día mejor. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia. Por si gustas leer este pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Comparación de Sara y Agar. Sara y Agar.
Sara, la mujer estéril, la mujer que no creía, pero por su esposo Abraham llegó a ser santa, porque la fe de Abraham la llevaba a la santidad. Y cuando hubo esa unión carnal que sale de Sara y Abraham, el profeta Isaías, la carne de Abraham hace santa a la carne de Sara. ¿Por qué? Porque de ellos había salido el profeta Isaías, un pedazo de carne de cada carne, y la carne santa hace santa a la carne pecadora que viene siendo Sara. Sí, que Dios te bendiga. Gracias, hermanito, gracias.